Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con petición y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los hermanos. Muy buenas noches, bienvenidos al mensaje de esta noche. En esta oportunidad estaremos abordando un tema muy importante para la vida de todo seguidor de Jesús. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, o si aún no lo eres, si tú ya estás pensando en serlo, te han invitado para hacerlo, este mensaje es para ampliarte el panorama que nuestra lucha como cristianos, como seguidores de Jesús, no es solo una lucha terrenal, sino que también una lucha espiritual, una lucha que debemos llevar diariamente y en donde le damos lugar a nuestro espíritu para que se comunique con el Espíritu de Dios y nos lleve a ese nivel espiritual para que podamos luchar contra todas las situaciones que se nos presentan en nuestra vida, en este mundo terrenal y en el mundo espiritual. La batalla es del Señor, pero nosotros tenemos una participación muy especial como guerreros de Dios. Y es ahí donde quiero llevar el mensaje de esta noche. Desde que tú aceptas a Jesús como tu Salvador, pasas a ser hijo de Dios. Por lo tanto, pasas a ser guerrero de Dios en el plano espiritual. Y todo guerrero debe llevar una armadura que lo prepara y que lo protege para la guerra. Esta armadura en el plano espiritual es la llamada la armadura del cristiano. ¿Y de qué está compuesta la armadura del cristiano? Del casco de la salvación, el cual protege nuestra mente. La coraza de la justicia, la cual protege nuestro corazón con justicia. El cinturón de la verdad, el cual nos invita a estar siempre listos con la verdad en Cristo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escudo de la fe, el cual nos hace estar siempre según la palabra de Dios. El calzado de la paz, el cual nos invita a predicar el Evangelio de Jesús. En Efesios 6, del versículo 11 al 13 dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. En estos versículos, el apóstol Pablo nos deja bien claro que nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra el amigo que nos pagó mal, el compañero de trabajo que nos trata mal. Nuestra lucha no es contra el jefe que nos explota. Nuestra lucha no es contra aquel que nos traicionó. No es contra el que nos ofendió o contra del que nos humilló. Nuestra lucha no es contra hombre o mujer. Nuestra lucha es contra seres espirituales malignos, es decir, contra el enemigo de Dios. El enemigo de Dios, o sea, el diablo, en su afán de hacerle guerra a Dios, trata la manera de hacernos pecar, de hacernos sentir mal, de hacernos caer, y para ello utiliza a otras personas que se dejan utilizar para llevar a cabo sus intereses, vernos mal y fuera de los caminos del Señor. Y muchas veces caemos en la trampa porque no estamos espiritualmente con la armadura de Dios colocada. Entonces somos débiles, nos dejamos engañar, nos dejamos seducir ante la tentación, ante la trampa, y sucede de que caemos en la trampa del enemigo. Entonces,
utiliza a otras personas para atacarnos, utiliza pensamientos, porque una de las maneras de atacarnos es por medio de pensamientos. Es decir, él ataca nuestra mente por medio de sentimientos. Porque sí, el diablo nos puede hablar por medio de pensamientos enviados a nuestra mente. No le escuchamos, pero nos ataca de esa forma, con dardos de maldad, tristeza, frustración, mentira, pesadillas, pensamientos de venganza, de infidelidad, todo pensamiento malo que llegue a nuestra mente, seguramente viene del maligno. ¿Y cuál es el objetivo de él? Alejarnos del camino del Señor y evitar que hagamos nuestro trabajo de proclamar el Evangelio de Cristo, ser salvos y ganar almas para Jesús. Por lo tanto, Efesios 6 nos invita a ser unos buenos guerreros de Dios y a estar listos y dispuestos a combatir espiritualmente estos ataques del enemigo, teniendo puesta la armadura del cristiano, teniendo puesto el casco, la coraza, la espada, el cinturón, el escudo y los zapatos de la paz. Una armadura espiritual que nos ayuda a combatir todos los ataques del enemigo, ya sea a nuestra mente, por medio de situaciones de la vida o por otras personas. Efesios 6:12 nos da a entender un reino muy bien organizado y estructurado con un orden jerárquico de autoridad maligna, que son responsables cada uno en su territorio. Están las potestades que dominan las tinieblas, es decir, este mundo. Pero con nosotros está Jesucristo, el gran guerrero. De esta guerra que les estoy hablando es una guerra espiritual y se libra en un mundo paralelo que no podemos ver con nuestros ojos humanos, solo con ojos espirituales. Habiendo considerado todo lo anterior que les he hablado, nos damos cuenta que son muchas las artimañas del enemigo y su poder e influencia sobre este mundo es poderosa. Siendo así, nos podríamos preguntar, ¿cómo podemos hacer frente a un enemigo que nos quiere ver tan mal y que es tan poderoso y maligno? La Biblia nos da la respuesta al decirnos, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, seguir firmes. No podemos estar firmes en contra de las acechanzas del diablo con nuestras propias fuerzas. Él se nos acerca en formas que solo Dios puede comprender y no en formas que nosotros podamos entender. La única manera en que podamos estar preparados en contra del enemigo de Dios es haciendo lo que Dios nos dice. Permaneced firmes, vestidos con la armadura de Dios. En 2 Corintios capítulo 10 del versículo 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es importante que cada uno de nosotros comprenda la importancia de vestir siempre la armadura de Dios, la armadura que Dios nos ha proporcionado, ya que de lo contrario estaremos en desventaja. Cualquier otro tipo de arma no servirá de mucho, ya que la batalla se desarrollará en el campo espiritual y el Señor nos ha provisto de poderosas armas para resistir al enemigo de nuestra alma. Bueno, vamos a entrar ahora a analizar cada uno de los 6 complementos de la armadura del cristiano. Tal como lo he mencionado en otros temas, Dios siempre utiliza nuestro medio ambiente para adaptar su mensaje a la actualidad y de lo que estamos viviendo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, adaptó su mensaje en torno a lo que estaba viviendo en ese momento, o sea, en esa época. Y pues en ese tiempo el imperio romano gobernaba esa parte del planeta y los soldados romanos se miraban todos los días por las calles. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, adaptó su mensaje de que somos guerreros de Dios y que debemos estar protegidos y preparados, así como le estaban los soldados romanos con sus implementos de guerra, su espada, su coraza,
sus zapatos, su escudo, el casco, el cinturón. Pablo adaptó el mensaje de que somos guerreros de Dios en el ramo espiritual, así como lo eran los guerreros romanos en el ramo material humano. Entonces, para que su mensaje fuera comprendido en ese tiempo, Dios utilizó esa comparación. ¿Y cuál es el primer complemento de la armadura del cristiano? Pues es el cinturón de la verdad. ¿Por qué un soldado romano necesitaba tener un cinturón como parte de su armadura? Porque ellos usaban una prenda de vestir floja que llegaba hasta la rodilla. Era una túnica larga. Y cuando tenían que moverse o correr para luchar y usar sus armas, tenían que sujetar ese traje flojo, holgado que tenían, porque si no las faldas los incomodaban. Y esto impedía que usaran efectivamente las otras partes de la armadura. Por eso tenía que ajustarse bien el cinturón de tal manera que la túnica no se moviera. Al estar con el cinturón bien ajustado, significaba que el soldado estaba listo para la acción. El cinturón de un soldado romano era de 15 a 20 centímetros de ancho y aseguraba todas las otras piezas de la armadura, porque estaban unidas a él, incluso la funda de la espalda. Si el cinturón no era fijado correctamente, este podría desabrocharse durante la batalla, exponiendo sus partes íntimas, perdiendo sus armas y quedando en completa vergüenza. El cinturón de la verdad se refiere a nuestra integridad. Cuando no somos íntegros y llevamos una doble vida como cristianos, nuestra conciencia nos acusa de hipócritas. El diablo se burla de nosotros y no somos capaces de ejercer libremente y con autoridad el servicio que Dios ha confiado en nosotros. Los cristianos tenemos la verdad en la Biblia. Y si queremos ser libres, debemos conocer por nosotros mismos esa verdad que dejó escrita Dios para nosotros. No nos conformemos con ir todas las semanas a nuestra congregación, con ir una vez a la semana al servicio, con ir 2 veces a la semana. Dediquemos cada día unos pocos minutos diarios a leer la Biblia y seguramente descubriremos muchas verdades en ella. En el libro de Lucas capítulo 12 versículo 35 dice: manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentra pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sientan a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Entonces, si nosotros queremos que no nos encuentren descuidados, ajustemos nuestro cinturón diariamente. ¿Y cómo ajustamos el cinturón diariamente? No descuidándonos, leyendo la Biblia, orando diario, adorando, entrando en alabanza, sirviendo al prójimo, entrando en comunión con Dios y no perder esa relación con Jesús. Estemos siempre listos para la acción, no nos descuidemos, estemos preparados, leyendo la Biblia, como dije, en oración, en adoración, en alabanza, en servicio y en amor al prójimo, atentos y dispuestos a dar la mía extra. No nos descuidemos, siempre listos para la acción, con el cinturón bien abrochado, así como estaban los soldados romanos en aquel tiempo. El segundo punto que vamos a tocar en esta noche, que forma parte de la armadura del cristiano, es la coraza de la justicia. La coraza del soldado romano estaba hecha de bronce y se pegaba al cuerpo mediante una caparazón de cuero. Tenía como propósito proteger los órganos vitales del soldado de un ataque de la espada contraria. La coraza protegía al cuerpo del soldado. De la misma manera, nosotros tenemos nuestra coraza de justicia y esa la encontramos en Cristo Jesús. Nuestras partes espirituales más vulnerables están protegidas por la justicia de Cristo, la cual nos ha sido regalada gracias a lo que Jesús hizo en la cruz.
¿Y sabes cómo puedes obtener la coraza de justicia? Aceptando a Cristo como tu Salvador, aceptando que murió por tus pecados, aceptando que resucitó al tercer día, aceptando que ahora reina en el cielo y que pronto regresará a buscarte. Como seres humanos imperfectos, somos capaces de producir nuestra propia justicia, ya que una mala obra botaría 1000 obras buenas que hayamos hecho, y esto haría pedazos nuestra conciencia. Pero al entender que nuestra salvación proviene de la fe en Jesucristo, las cosas son diferentes. De esta manera renovamos día a día nuestra relación con Jesús y ponemos su coraza a diario. Es decir, renovemos a diario nuestra relación con Jesús y pongámonos su coraza a diario. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 dice: pero los que somos del día, seamos sobrios, vistamos la coraza de la fe y el amor y el yelmo de la esperanza y de la salvación. El tercer complemento que forma parte de la armadura del cristiano es el calzado de la paz. Los zapatos que usaban los soldados romanos por lo general eran sandalias fuertes y pesadas, que se ataban con cuerdas de cuero y estas cuerdas llegaban casi hasta la rodilla. Era una parte muy importante de la armadura, porque le permitía marchar largas distancias a gran velocidad y podían desplazarse de un lugar a otro con facilidad. Ellos no se quitaban los zapatos ni para dormir. Era necesario dormir con los zapatos puestos, por si tenían que salir de pronto. No habría problema, no se atrasaban poniéndose los zapatos. Los zapatos nos preparan para hacer algo muy importante. Como creyentes tenemos la obligación de tener entendimiento claro del Evangelio y estar preparados para presentar las buenas nuevas. En Efesios, los pies del guerrero están calzados con el apresto del Evangelio y protegidos por la paz de Jesús. El soldado romano se ponía sandalias muy fuertes para permanecer firmes al estar de pie en un combate cuerpo a cuerpo. Un calzado seguro es de lo más importante en nuestra batalla contra el diablo, porque éste sabe aprovecharse si ocurre un resbalón que nos bote, que nos haga caer. Un resbalón por no tener unos buenos zapatos. Es decir, no contar con los zapatos del Evangelio. En Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Como cristianos debemos estar dispuestos a llevar el Evangelio a todo lugar y en todo momento. En los tiempos que estamos viviendo es muy fácil compartir la palabra de Dios. Lo podemos hacer de diferente manera y a cualquier hora, por mensaje, por imágenes, por llamada, por video, por textos. Hay muchas aplicaciones en las cuales podemos utilizar para compartir el mensaje de Jesús, subiendo un videíto, compartiendo imágenes. Podemos ir al mercado a compartir la palabra con nuestros familiares, repartiendo volantes. Hay infinidad de maneras en las que podemos compartir la palabra del Señor y estaremos obedeciendo a lo que Él dijo en sus últimas palabras aquí en la tierra: ir y predicar el Evangelio de Cristo. Y eso significa tener los zapatos puestos siempre, estar, como dicen, con las botas puestas, dispuesto a seguir. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Estar siempre preparados, listos y dispuestos para entrar en acción. Es decir, poder compartir la palabra de Dios a todo aquel que la necesita, que la requiere, que la está pidiendo. Ahí es donde entramos en acción, teniendo los zapatos puestos. El otro punto o el otro complemento que forma parte de la armadura del cristiano es el escudo de la fe. Los escudos usados por los soldados del ejército romano eran muy grandes.
como de 4 pies de largo y 2 de ancho, y servían para proteger a los soldados de las armas más temidas en esa época. Uno de los más peligrosos instrumentos de guerra en la antigüedad eran los dardos de fuego. El enorme escudo protegía todo el cuerpo del soldado de esas flechas con fuego y de las espadas del enemigo. Del escudo que Pablo habla es parecido a una media puerta. Un soldado debidamente entrenado sabía usar ese escudo, de modo que los dardos del enemigo no pudieran alcanzar alguna parte de su cuerpo. Es necesario tener un buen escudo para cubrir todas las cosas por las que Dios nos ha hecho responsable, es decir, a ti mismo, a tu familia, a todo lo que Dios te ha dado. Hay que reclamar la protección de la fe en la sangre de Cristo. Hay que regar nuestra fe diariamente para que ese escudo cada día se vuelva más grande y estemos preparados para el día que nos toque vivir algo malo o algo negativo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe debe alimentarse y la única forma es a través del estudio de la palabra de Dios. Los cristianos debemos alimentarnos de la palabra de Dios, la Biblia y de la oración diaria para poder aumentar nuestra fe y así también nuestras fuerzas espirituales. Entonces, no basta con ir un día a la semana a los servicios. Podemos escuchar prédicas en YouTube, podemos escuchar prédicas en Facebook, podemos escuchar prédicas en cualquier otra plataforma, leer mensajes bíblicos, leer imágenes bíblicas, leer la Biblia, alimentarnos día a día. Un versículo, una frase que leamos a diario ya es una alimentación para la fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El otro complemento que forma parte de la armadura cristiana es el casco de la salvación. La quinta pieza de la armadura, el casco, protegía el cráneo y el cerebro. Es la parte de nuestro cuerpo más vulnerable e indispensable. Pablo llama a esta parte protectora el casco de la salvación. Esto se refiere a un conocimiento firme, no solamente a la salvación presente que tenemos en Cristo, sino a toda la seguridad, confianza y esperanza que la acompaña. Esta pieza protege la cabeza del soldado y la cabeza representa la mente. Sabemos que la mente de los seres humanos es el campo de batalla, donde se libran las grandes guerras. Es la más atacada. Un soldado herido en la cabeza no puede usar eficazmente el resto de su equipo. Puede ser un soldado muy valiente y capaz y disponer de un excelente equipo, una excelente armadura. Pero si es herido en la cabeza, se le dificulta hacer uso de toda su destreza. En 2 Corintios capítulo 10 del versículo 3 al 5 dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Nuestra mente es sumamente importante. Lo que entendamos acerca de nosotros mismos y de Dios determinan nuestras acciones. Por tanto, es importante que nuestra mente esté influenciada por la palabra de Dios. Ya sabemos que el enemigo intenta a diario atacar nuestra mente para debilitarnos y hacernos caer. Por ello, la Biblia nos exhorta a cuidar nuestra mente. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. En lugar de ser moldeados por los valores de este mundo, el creyente debe ser transformado mediante la renovación de su mente. Cuando venimos a Cristo, tenemos una mente dañada por todo lo malo que aprendimos en el pasado, la vida que hemos llevado, la historia que tenemos, etc. Nuestras conductas y hábitos están influenciados por los principios de este mundo. En la manera que dejamos que el Espíritu empiece a gobernarnos,
nuestra mente se va renovando. Es esa lucha entre el bien y el mal. Es esa lucha entre el Espíritu de Dios y el viejo hombre, el hombre pecaminoso que habita dentro de nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo, nosotros le damos libertad en nuestro corazón, cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida, llenándonos de bien, llenándonos de fortaleza, de palabras positivas, de mente positiva. Y el hombre viejo que tenemos se resiste a cambiar esa forma de pensar, porque siempre ha sido negativo, siempre ha sido vengativo, siempre ha sido pleitista, siempre ha sido esto, lo otro, todo lo que sea maldad, malo. Entonces empieza esa lucha entre el Espíritu Santo de Dios y el viejo hombre que habita en nosotros, pecaminoso. Sin embargo, el deseo de Dios es que seamos transformados completamente, pero esto se lo logrará a través de renovar toda nuestra mente. Debemos desechar todos nuestros prejuicios, impurezas y sentimientos negativos, reemplazándolos por los sentimientos positivos que nos hacen sentir cuando leemos la Biblia. El último punto, y también bien importante, de la armadura de un cristiano es la espada del Espíritu. La espada, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva mencionada en esta armadura. Varios tipos de espadas fueron usadas por los soldados romanos en sus largas batallas. Espadas de un filo, espadas de tipo dagas, espadas más cortas y una que se llama la majaira. La hoja de la majaira era de 2 pies de largo. Tenía filo en ambos lados y la hoja podía penetrar rápidamente en la víctima. La mayoría de los enemigos usaban espadas largas de un solo filo, que mostraban su desventaja contra la rapidez y agilidad de los romanos. Cuando el oponente se colocaba para mover su espada, podía ser fácilmente atravesado por una majaira. Por esto mismo, el autor de la carta a los hebreos compara la palabra de Dios con una espada de 2 filos. En Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En ese sentido, la palabra de Dios no es solamente un montón de páginas escritas sin algún sentido. Al contrario, está viva y es eficaz, y cortante como una espada de 2 filos, capaz de penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Solamente tenemos que citarla con nuestra boca y esperar sus efectos poderosos en nuestra vida o en la vida de los demás. Es por eso que dicen que cuando leemos la Biblia podemos encontrar verdades que están pasando en nuestra vida y que nos puede doler al leerlo o al momento que nos digan, pero sabemos que es una verdad que nos va a conducir a cambiar de estilo de vida. Cuando usamos la Biblia como una espada, ahuyentamos la tentación. En la lucha con la tentación, esto significa que la palabra de Dios es nuestra mejor ofensiva y la más admirable. El hecho de que Jesús citara las Escrituras 3 veces durante la prueba que tuvo en el desierto con Satanás es suficiente para convencernos que hasta el mismo Jesús, que fue encarnado en hombre, se apoyó en la palabra de Dios para poder resistir a las tentaciones del enemigo. La espada del Espíritu no es la que guardas en la mesita de noche o el librito aquel que está todo empolvado. La espada del Espíritu es la que aplicas a diario en tu vida. Y cuando tenemos una estrecha relación con el Espíritu Santo y somos guiados por Él, es más fácil aplicarla en nuestro diario vivir, porque ya vamos memorizando versículos, porque al leer la Biblia se nos van quedando esos pasajes, esas letras que hablan de versículos que podemos aplicar a cualquier situación que nos esté pasando en nuestro diario vivir. La Biblia nos invita
e indica la unión que debe existir entre el creyente y el Espíritu Santo. Pero es necesario tomar la espada del Espíritu. El Espíritu Santo no lo hará por nosotros. Él no lo va a hacer. Nosotros tenemos que dar el paso. Nosotros tenemos que dar esa guía, esa disciplina. Pero si tomamos la palabra con fe, el Espíritu Santo nos da el poder y la sabiduría para usarla. En el contexto del enfrentamiento, o sea, la comparación que utilizó Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el que se inspiró poniendo las situaciones que estaban viviendo en ese tiempo con el Imperio Romano, o sea, con los soldados romanos, y en ese contexto de enfrentamiento, tal como lo hemos visto en el transcurso de este mensaje, una armadura es una sólida vestimenta compuesta por piezas de material resistente que protegen el cuerpo del combatiente. En el mundo en que vivimos, los cristianos contamos con una armadura poderosa, que es la armadura de Dios. Esta armadura de Dios nos ayuda a enfrentar a los problemas, tentaciones y temores a los que estamos expuestos por ser hijos de Dios. Es claro que los cristianos vivimos una constante lucha para procurar acercarnos al bien y alejarnos del mal. Sabemos que somos fortalecidos en Cristo en todo momento, si confiamos en Él. Y Dios nos ha otorgado de su armadura para enfrentar las adversidades propias de este mundo. Ciertamente, nuestra lucha espiritual puede verse debilitada si no estamos armados de Dios. Y en consecuencia, al estar sin protección, seremos presa fácil al caer en tentaciones, sentirnos débiles, desanimados, tristes, temerosos, caer en vicios, en pecado o sentir que hacer el mal es más fácil que hacer el bien. Con firmeza y fortaleza en Cristo debemos enfrentar todas estas acechanzas y desecharlas con valentía y confianza en el Señor. La palabra nos muestra claramente de qué se compone la armadura de Dios, con la que debemos revestirnos y despojarnos de ella, bajo ninguna circunstancia. En ocasiones nos sentimos débiles e incapaces de superar ciertas situaciones u obstáculos que se interponen en nuestro caminar diario y en nuestra relación con Dios. Pero si leemos los versículos de Efesios, en el capítulo 6, del versículo 10 al 18, nos daremos cuenta de que Dios nos ha regalado todo un arsenal para protegernos y luchar contra las adversidades de esta vida. El soldado romano tenía la mejor armadura de ese tiempo y el mejor entrenamiento. No cabe duda que el enemigo de nuestras almas va a hacer todo lo que pueda para encontrar la oportunidad para atacarnos, tentarnos, desanimarnos, acusarnos y por lo tanto vernos caídos. Las fuerzas del mal se encuentran en cualquier lugar. El mal habita en este mundo. El león del mal que busca una debilidad para poder atacar siempre está despierto. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que tener esa armadura espiritual puesta. Sin embargo, nunca debemos olvidar que la armadura de Dios es suficiente y poderosa para resistir cualquier ataque del reino del maligno. Los dardos de fuego del maligno no podrán atravesar el escudo de la fe. Satanás no puede penetrar el casco de la salvación o la coraza de justicia. La espada que empuñamos, o sea, la palabra de Dios, es más cortante y mortal que cualquier arma y de todo el arsenal de armas que pueda tener el enemigo de Dios. La oración debe ser siempre la fuerza principal de nuestra vida. Haz lo que dicte tu sabiduría, pero no antes de haber orado. Manda a llamar al médico si estás enfermo, pero primero ora. Empieza, continúa y termina todo con oración. La oración es la llave que abre o cierra todas las puertas. La armadura de Dios es nuestra protección y sabiduría. Espero que el mensaje de esta noche te motive a estar
siempre presto y dispuesto para compartir el mensaje de Dios, siempre listo para combatir los ataques del enemigo en cualquiera de sus manifestaciones, espiritualmente, por situaciones negativas o a través de otras personas. Y sobre todo te ayude a retomar o fortalecer tu relación personal con Jesús. Como vimos al inicio, el enemigo de Dios tiene un poder para poder llegar a nuestra mente, atormentarnos, decirnos mentira, preocuparnos, entristecernos, no dejarnos dormir, recordar cosas del pasado, pensar que otras cosas están sucediendo y no es cierto. También utiliza a otras personas para hacernos daño, para atormentarnos, para hacernos mal. También utiliza situaciones negativas que estén pasando en nuestra vida para también hacernos sentir mal. Lo que quiere es vernos caídos, lo que quiere es alejarnos de Dios, lo que quiere es que no busquemos a Dios. Si tú no eres cristiano y has analizado o pensado en buscar a Cristo, el enemigo de Dios va a hacer todo lo posible para que no lo hagas. Va a hacer todo lo posible para que no tomes la decisión. Si ya estás con Cristo, el enemigo de Dios va a hacer todo lo posible para que no crezcas espiritualmente, para que no subas de nivel en la fe. Te va a desanimar, te va a decir cosas como por ejemplo, este tu Dios no te contesta, llevas años pidiendo por lo mismo y no hay respuesta, cosas así. Entonces Él juega con nuestra mente, y sabe muy bien nuestras debilidades y por ahí entra. Entonces es muy importante que seamos sabios. Es muy importante saber que si alguna persona nos está haciendo daño, nuestra pelea no es contra esa persona, no es contra carne, contra sangre, contra humano, contra hombre, contra mujer. Nuestra pelea es en oración, vistiendo la armadura como guerrero de Dios y batallando en oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a que esas personas no nos hagan daño. A veces nosotros nos confundimos y agarramos pleito con la gente. Agarramos pleito con el que nos hizo daño o odiamos a alguien que nos hizo mal sabiendo que, o no sabiendo que esas personas no tienen la responsabilidad total de que nos están haciendo algún mal, sino que esos ataques vienen del enemigo. Es cierto, se dejan utilizar, son débiles y forman parte de un plan malévolo, sin saberlo también. Pero precisamente el mensaje de hoy es ese, que seamos sabios, inteligentes y que pongámonos la armadura de Dios para entender que nuestra lucha no es contra hombre o mujer, nuestra lucha es contra esos seres espirituales malignos que nos quieren hacer daño. ¿Y cómo los confrontamos? Con la armadura de Dios, con la armadura del cristiano, en oración y en comunión con Dios, porque la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Nosotros somos guerreros de Dios y nuestro trabajo es cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón, predicar la palabra y esa comunión, esa relación con Jesús, la que nos vaya a dar a la victoria. La confianza plena en Dios nos dará fuerzas para fortalecernos en cualquier circunstancia. Y si bien es cierto que por nuestras propias fuerzas no podríamos vencer, el amor infinito de Dios nos brinda una poderosa armadura para vencer a su lado y enfrentar a cualquier adversidad que no sea del bien. Con Dios de nuestro lado y revistiéndonos de su armadura,
somos más que vencedores imitando a Cristo y haciendo el bien en todo momento. Te deseo una feliz noche, que el Señor te acompañe, te bendiga y te dé sabiduría. Espero que este mensaje pueda venir a animarte a continuar en los caminos del Señor. Si no has iniciado los caminos del Señor, pues te digo que nosotros los cristianos, desde el momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser guerreros de Dios. Y como guerreros de Dios, pasamos a tener una poderosa arma, la cual es la armadura del cristiano, la cual podemos utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Te deseo una feliz noche, que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima. Saludos.